Y el grupo islamista Hamas liberó este lunes a Edan Alexander, el último rehén con doble nacionalidad israelí y estadounidense, aún con vida, en lo que parece un gesto de cara a la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Oriente Medio, que comenzará este martes. La entrega a la Cruz Roja, sin ceremonias ni retransmisión en directo, se realizó sobre las 18:30 hora local en Gaza. Después, el soldado fue escoltado hasta las fuerzas del ejército israelí apostadas en el enclave, que lo llevaron hasta una base militar en la frontera para pasar un reconocimiento médico y reunirse con su madre.
להישאר בסנטר שלו. גם אם הנגן הכי טוב בגיטרה, כששומעים את המנגן. לעבור הרבה דברים, להישאר בסנטר שלו. גם אם הנגן הכי טוב בגיטרה, כששומעים את המנגינה שהוא מנגן, אז אני ישר מצטרפת אליו. תמיד יש סביבו שטויות וצחוקים וכיף. את האהבה שלו לאנימה ולתרבות היפנית הוא לקח צעד קדימה. הוא ממש לימד את עצמו לדבר יפנית ולכתוב ולקרוא בשביל שהוא יוכל להגיע לשם, להסתדר בכוחות עצמו. הוא כל כך התרגש למסיבה הזאת חודשים לפני, הוא כבר התכונן אליה, ויום לפני הוא בא אליי הביתה. הוא בכל הארון עבר והוא לקח שתי קימונואים, אחד של נרוטו ואחד של הקאצקי, וזה הבגדים שהוא בחר לקחת איתו גם הבא. שלא בסדר, כי אין מצב שגיא לא יתקשר אליי. Un grupo de activistas y familiares de presos políticos en Venezuela pidieron este viernes a la Unión Europea su intermediación para lograr la libertad de los detenidos, entre ellas casi 30 con nacionalidades europeas y ciudadanos propiamente de ese continente. Los miembros del Comité por la Libertad de los Presos Políticos cerraron hoy una semana donde exigen la liberación de sus familiares. Esta ruta la denominaron Ruta Global por la Justicia, en donde acudieron a diversas embajadas solicitando ayuda. Los familiares expresaron que continuarán exigiendo justicia hasta que se concrete la libertad de los más de 900 presos políticos que hay en Venezuela. Agradeciendo en primer lugar en el Día de Europa a la Unión Europea por toda la solidaridad que durante este tiempo ha tenido con todos los presos políticos en Venezuela, pero además con todo el proceso de lucha por la democracia en Venezuela. Además, queremos solidarizarnos con todos los ciudadanos europeos y decirles que esta lucha que nosotros libramos hoy acá en Venezuela es por los presos políticos venezolanos, pero también por cada uno de los presos políticos que son parte de la Unión Europea y que el día de hoy siguen injustamente detenidos en Venezuela, no solamente detenidos de forma arbitraria, sino también bajo desaparición forzada. Queremos decirles a todos los ciudadanos europeos que entendemos su dolor y entendemos lo que pueden estar pasando teniendo un familiar en desaparición forzada. La delegación de la Unión Europea en Caracas fue la última parada de la llamada Ruta Global por la Justicia y la Libertad, que durante esta semana incluyó también las embajadas de Colombia, México, Brasil y Japón. Hoy quiero denunciar
el hostigamiento y persecución del que somos víctimas los distintos miembros del Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos. Recientemente fuimos sometidos a un linchamiento moral a través de los canales del Estado de cara a seguir infundiendo terror a las víctimas, pero queremos informarles a Venezuela y al mundo que no vamos a claudicar, que nuestra lucha es justa y necesaria y que estamos convencidos de que el silencio solo se traduce en más impunidad y olvido. En ese sentido, debo decir también que próximamente anunciaremos al país unas acciones pacíficas y en el marco de la ley, como lo hemos hecho durante todo este tiempo, que va a buscar la solidaridad de las iglesias, de las distintas iglesias de Venezuela y el mundo, para que se unan a este llamado que hacemos, a que luchemos juntos para buscar salidas humanitarias a esta grave crisis de derechos humanos en Venezuela. Hasta ahora, 5 presos políticos estarían participando con postulaciones a cargos públicos en las elecciones del próximo 25 de mayo en Venezuela, como una alternativa que permita su liberación de resultar electos. Al menos 5 detenidos por razones políticas en Venezuela figuran como candidatos en los comicios regionales y legislativos del próximo 25 de mayo. De manera independiente, el equipo de BPI-TV pudo verificar que entre los nombres se encuentran el del ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, Alejandro Rebolledo, el exalcalde del municipio Ayacucho, Johnny Liscano, y el activista por los derechos humanos, Javier Tarazona. Acerca de este último, su hermano José Rafael Tarazona afirmó que la candidatura por la tarjeta de la organización política Gran Alianza Nacional Alternativa fue conversada con el detenido y apoyada por su familia, con la esperanza de que sirva como mecanismo para su liberación. Nosotros como familia hemos trabajado infinitamente sin descansar y encontramos en este mecanismo pues una posibilidad de las tantas que hemos tocado para que Javier obtenga su libertad a través del voto del Estado Táchira, quienes sin duda alguna conocen el trabajo de Javier, lo conocen como defensor de derechos humanos, como profesor universitario y como político creyente en la herramienta que sin duda alguna nos marca como demócratas que somos, que es el voto. No es la primera vez que detenidos por razones políticas figuran como candidatos para una elección en Venezuela. En el año 2015, la oposición postuló a los dirigentes Renzo Prieto y Gilbert Caro como candidatos a los comicios. Sin embargo, algunas organizaciones han rechazado lo que catalogan como la instrumentalización de los presos políticos para fines electorales. Que los presos políticos sean tratados como fichas de cambio, que sean llevados o que sean tratados en medios de chantajes y sean sometidos a procesos donde buscan quitarle su dignidad o ponerlos de una opción u otra solo para salir, uno no puede estar de acuerdo con eso. Porque bueno, se les están violando todos sus derechos y se revictimizan más, entre otras cosas. Sin embargo, estas son decisiones muy personales y yo creo que los distintos mecanismos que se puedan explorar para salvar a quienes están en este momento privados de libertad, hay que desarrollarlos. De igual forma, activistas han denunciado que la posibilidad de presentarse como candidatos a la elección habría sido presentada a otros presos políticos. De manera fidedigna puedo decir que tenemos información de presos políticos que son periodistas que les han hecho ese ofrecimiento y han dicho tajantemente que no se prestan, que las condiciones electorales y el abuso por parte del CNE, de las autoridades, porque no hay autonomía de poder en Venezuela, no se prestan para un venidero proceso electoral. Según el artículo 65 de la Constitución Nacional, se establece que los presos con condena firme, es decir, tras agotar todos los recursos legales, están inhabilitados para postularse a cargos públicos hasta que cumplan su condena o sean amnistiados. Sin embargo, quienes permanezcan en una situación de detención preventiva sin haber sido enjuiciados no están automáticamente inhabilitados para postularse, ya que la
presunción de inocencia aplica hasta que se dicte una sentencia definitiva. Entre tanto, la organización Foro Penal en su balance informó que 894 presos políticos se encuentran en las cárceles de Venezuela hasta la fecha. De estos, algunos tienen contacto con sus familiares, otros desconocen su paradero. Según el balance presentado por Foro Penal hasta el 5 de mayo del 2025, existen 894 presos políticos. La cifra supone 4 arrestados más que hace una semana, cuando el Foro Penal contabilizó 890 detenidos por razones políticas. De los 894, 805 son hombres, 89 mujeres, 725 civiles y 169 militares. La ONG indicó que de estas personas privadas de libertad, 894 son adultos, 5 adolescentes. Desde el 5 de mayo, 2 resultaron encarcelados, 14 resultaron excarcelados, 149 condenados, 745 no han recibido sentencia y de 66 personas se desconoce su paradero. Para Foro Penal, el concepto de presos políticos se aplica a quienes permanecen privados de libertad, sin incluir a aquellos que han sido arrestados y liberados posteriormente o que han permanecido bajo detención de corto plazo como 48 horas. Desde el año 2014, Foro Penal ha documentado 18.346 detenciones por razones políticas en Venezuela y asegura haber brindado asistencia gratuita a más de 14.000 personas que tras ser detenidas lograron recuperar su libertad. Además, alertan que más de 9.000 ciudadanos enfrentan restricciones arbitrarias que limitan su movilidad o derechos. Y congresistas de Florida presentaron un proyecto de ley en la ciudad de Washington que busca proteger de la deportación a unos 600.000 venezolanos en medio de las órdenes de la administración Trump que buscan acabar con varias protecciones migratorias, dejando en el limbo a miles de estos ciudadanos. La iniciativa titulada Venezuela TPS Act of 2025 es impulsada por los congresistas demócratas Darren Soto y Debbie Wasserman Schultz y la republicana María Elvira Salazar. La propuesta indica que otorgarían automáticamente un estatus de protección temporal TPS por 18 meses renovables a los venezolanos, actualmente en Estados Unidos, protegiéndolos de la deportación y permitiéndoles trabajar legalmente. La legislación propuesta designa automáticamente a los venezolanos elegibles para el TPS por un periodo inicial de 18 meses con la opción de renovación. Este proyecto de ley no protegería a ningún delincuente y todas las personas elegibles deben pasar por una estricta verificación de antecedentes. Iniciamos nuestro recorrido internacional comentándoles que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reivindicó este viernes ante representantes de más de 40 países reunidos en la ciudad ucraniana de Leópolis la necesidad de crear un tribunal especial para juzgar la agresión militar rusa. El presidente ucraniano les pidió que tomen las decisiones de crear un tribunal sobre el crimen de agresión cometido por Rusia contra Ucrania, para que los responsables de la guerra paguen por sus actos y se eviten de esta forma nuevas invasiones. La alta representante para la política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, y varios ministros de Exteriores de los 27 respaldaron este viernes en Leópolis junto a los representantes de otros países que también han viajado hasta allí, la creación de una corte especial que juzgue la invasión rusa de Ucrania. Anabela Asín, madre del presidente de Ecuador, fue la asambleísta más votada en las recientes elecciones en ese país. El Consejo Nacional Electoral de Ecuador, CNE, entregó las credenciales como autoridades electas para el periodo 2025-2029 a los asambleístas nacionales, entre los que se encuentra Anabela Asín, la cabeza de la lista parlamentaria más votada y madre del presidente del país, Daniel Noboa, reelegido hasta 2029. En la ceremonia de entrega, la presidenta del CNE, Diana Tamaint, apuntó que la Asamblea Nacional, que se instalará el próximo 14 de mayo, refleja un Ecuador multicolor y democrático. La sesión estará presidida por Asín, por ser la primera en la lista de asambleístas nacionales del oficialista Acción Democrática Nacional. Por su parte, esto es lo que declaró Diana Atamay. Son 151 legisladores, 68 mujeres y 83 hombres
que representan la voz de más de 18 millones de ecuatorianas y ecuatorianos. La presidenta del CNE anotó que en las elecciones generales 2025, más del 82% de los ciudadanos acudieron a las urnas. Esto expresó Anabela Asín. Quiero comprometerme el día de hoy con todos los ecuatorianos para legislar para todos ellos y de esa forma generar buenas leyes para el incremento del trabajo, para la educación, para la salud y al fin lograr la seguridad y la paz que todos los ecuatorianos necesitamos y queremos. La nueva asamblea estará dividida en dos bloques mayoritarios, el oficialista y el opositor liderado por el Movimiento Revolución Ciudadana, liderado por el expresidente Rafael Correa, que postuló a Luisa González como candidata a la presidencia y quien perdió ante Daniel Noboa en el balotaje del 13 de abril. Y feligreses católicos asistieron este viernes a la Catedral de Chiclayo, en Perú, donde el Papa León desarrolló labores pastorales desde 1985. Cuando el nuevo Papa León XIV saludó en español a la diócesis de Chiclayo, desde el balcón de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, millones de fieles y espectadores se preguntaron dónde está esa ciudad, una localidad pesquera del norte de Perú que amaneció con emoción y felicidad. Tenemos al Papa, ahora somos conocidos a nivel mundial. León XIV, cuando todavía era conocido solamente como Robert Francis Prevost Martínez, fue obispo de Chiclayo durante 8 años, de 2015 a 2023, y el Papa Francisco lo nombró prefecto del dicasterio para los obispos en Roma. La ciudad de 800.000 habitantes despertó en los ojos del mundo y los chiclayanos siguen sin creerlo. Llorando de alegría, de emoción, saber que era un papa nuestro, un nuevo sacerdote, que habíamos conversado con él, que lo habíamos tocado, que habíamos estado en reuniones y que sea el santo pontífice, que Dios haya elegido el más humilde de todos. Fue una emoción indescriptible, de verdad. Los habitantes le recuerdan dando misa, en actividades con los niños, con botas de agua recorriendo zonas inundadas por el fenómeno del Niño y bendiciendo sus calles en la pandemia. Lo conocí porque era un obispo muy cercano a todos los ciudadanos y siempre estaba disponible, te hablaba, era una persona muy humana y siempre muy cercana con todas. El nuevo pontífice visitó Chiclayo hace menos de un año, en agosto de 2024, y en la misa catedral que ahora le celebra, dio una homilia en la que habló de la importancia de crear y estar en comunidad, como la que hoy le recuerda.